Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a hablar de la cuarta unidad, que trata principalmente de las artes gráficas y su aplicación. Bien, ciertamente el oficio de dibujante o rotulista ha cambiado. Había un filósofo holandés, se llamaba Jan Santangelo. Era un grafista muy actual, vivido en esta época, y era dibujante publicitario, especialista en rotulación, como muchos especialistas en rotulación que conocemos y que vemos en muchos lugares en donde se pintan letras, sobre todo es pintura de letras. Ese rotulista tiene en sí la concepción de la letra de sus tamaños, porque son diferentes los tamaños que se utilizan, y de sus espacios que deben de llevar. Curso que ya llevamos dentro del taller en la escuela. ¿Ok? Vamos a hablar ligeramente de eso para que ustedes comprendan. Mi interés es que ustedes comprendan que todo lo que aprendemos en la escuela, que todos los formatos que se dan en la escuela de parte de la universidad comprenden algo para que su aprendizaje les sirva en el futuro, y en un futuro pues no tan lejano, ¿no? Que les sirva en un futuro propio de su época. Si ustedes aprendieran a ser rotulistas, a rotular en bardas, por ejemplo, o en anuncios o en espacios en donde ustedes lo pudieran hacer, pues se darán cuenta de que pueden percibir una buena cantidad de dinero por ese trabajo que ustedes pueden elaborar. No tanto como para vivir de ello. Hay gente que sí tiene esa facilidad, ese don, ese talento, y ha vivido. Los rotulistas han vivido mucho tiempo de ello. Actualmente casi todos los que han sido rotulistas a mano, ¿verdad? A hacer letras, o sea, porque ese es el talento que tienen. Ya trabajan la rotulación vía digital, o sea, utilizan su computadora y ahí tienen muchas cosas en concreto, ¿verdad? Como todos los que hacen imágenes en las lonas, en los caballetes, en anuncios para diferentes comercios. Entonces, hay muy buenos rotulistas que trabajando ahora la rotulación en forma digital han hecho una muy buena escuela. Bien, todo como empieza, pues y si ustedes le ponen aprecio a esa clase que tuvimos, pues se van a dar cuenta de que les va a servir de mucho. Tenemos que saber de la historia. Todo oficio que ustedes encuentren, toda carrera que ustedes quieran estudiar, se van a encontrar con su historia. Y es bueno saber de la historia, porque el que no sabe de la historia está prácticamente fuera de base y en unas circunstancias de que sin ninguna tendencia para descubrir el talento que cada quien tiene. Bien, el origen de los diferentes tipos de letras de la historia gráfica es lo más usual respecto de la escritura. Trata de la historia desde 6000 años antes de Cristo, y ahí se va de Cristo, y ahí se va yendo, ¿verdad?, entre el ideograma, la escritura semática, la escritura pictográfica, que tratan de 4000 a los 3000 años antes de Cristo, y así va
subiendo o surgiendo la escritura pictográfica hasta los años 1000, ¿verdad? En donde podemos encontrar el alfabeto silábico, 3000 a 1000 años antes de Cristo, ¿verdad? Que se desarrolla en la Mesopotamia a través de los hebreos primero, después como la escritura cuneiforme, después en Fenicia, que ya va teniendo sílabas, conformándose con sílabas. En la escritura hebrea, esencialmente la letra tiene un significado, una sola letra tiene una lectura, ¿verdad? Y esa sola letra con esa sola letra podían los hebreos realizar una serie de composiciones, ¿verdad? De las mismas letras, para que con esa letra fueran ellos teniendo una formación de las palabras o de los textos más bien que querían ellos representar. Ahora bien, en el caso de la escritura cuneiforme, silábica de Fenicia, que data de los 1300 a los 1000 años antes de Cristo, ya ellos van juntando letras con letras, ya se va conociendo el alfabeto tal como lo conocemos ahora. Ellos sí emplean vocales, los hebreos no, sino que eran símbolos. Podríamos decir que solo consonantes, ¿verdad? Juntaban, por ejemplo, los hebreos 4 letras para dar un nombre sagrado, que eran la Yod. Ahí además escribían de derecha hacia la izquierda, y así leían, desde luego, ¿no? Es una Yod, una Hei, una Baf y otra Hei, y si nosotros queremos leer letra por letra, pues eso vamos a leer: Yod, Hei, Baf, Hei, ¿verdad? Bueno, no nos dice nada, pero según esto, la Yod es un ser principal, ¿verdad? Y por eso él habla cuando le dice a Moisés su nombre: yo soy el que soy, ¿verdad? Y así, cada letra un significado, y entonces ya con ese significado, que todo lo puede decir con 3 o 4 letras, muchas cosas de lo que ellos necesitaban decir en sus tiempos mesopotámicos. Ya en Fenicia ya empiezan a agregarle sílabas, ¿verdad? Para decir, por ejemplo, barco, tenían 2 formas silábicas para ponerlo. Finalmente viene un alfabeto que nosotros conocemos muy comúnmente ya en la preparatoria, que es el alfabeto griego, ¿verdad? Es un alfabeto completo de la alfa a la omega. Ok, ya ustedes pienso que ya lo llevaron hasta en cuarto semestre, deben haber llevado ya el alfabeto griego con la licenciada Eva. Bien, después vemos del alfabeto griego, del primer alfabeto griego en 1000 años antes de Cristo, un alfabeto clásico griego, 400 años de Jesucristo, y a un alfabeto después clásico romano entre los 40 y los 20 años de Jesucristo. Acuérdense que primero hubo una dominación griega, después una dominación romana. Roma fue prácticamente el mundo antiguo, ¿verdad? En la era clásica de Grecia y Roma, ¿verdad? Y después ya de Cristo, en siglos para acá, encontramos con muchos tipos de letras que ustedes pueden encontrar ahí en su computadora, en donde dice fuente, el tamaño y fuente. Eso que dice fuente es letra. Vemos del siglo I y IV una rústica cursiva, después una escritura uncial del mismo alfabeto, ¿verdad? Una escritura carolingia, una escritura gótica, según se fue moviendo se fue haciendo el movimiento de la escritura, de la literatura, del arte, del mismo arte,
en el mundo, ¿verdad? Fueron cambiando de la uncial a la gótica, pasando por la carolingia. Bien, después vemos la escritura humanística, el alfabeto romano, el moderno, de Nicolás Jenson, en el año de 1470, que es en donde empiezan a aparecer ya las letras como la románica o la itálica, con Aldo Mausino, Manucio, ya por el año de 1501. Después los caracteres latinos, la escritura inglesa con Fermín Diot, en los años de 1800, y una serie de tipos llamados egipcios, egipcios nada más porque con ciertas figuras se pueden formar letras del alfabeto griego o romano, ¿verdad? Que es el alfabeto para el español que nosotros conocemos como castellanizados, ¿verdad? El alfabeto de la A a la Z. Y finalmente, pues hasta encontrar series grotescas, ¿verdad? Que nos causan furor, sobre todo en el área de la escritura para los anuncios, como aquella que se llama una forte, ¿no? Cualquiera de las fuentes que encontremos que digan forte es para darle más impacto dentro de la gráfica. ¿Okay? Bien, de ahí tenemos el árbol genealógico, cómo se fue construyendo, cuál es cómo es la fuente, el tronco, cómo se va dividiendo a partir de hablábamos de los mesopotámicos, ¿verdad? El alfabeto hebreo que empieza en la Aleph y termina en la Tot, ¿verdad? La escritura jeroglífica egipcia, la escritura fenicia, o sea, el silábico, y después el alfabeto griego y los más conocidos que a través de todos los tiempos. Y las ramas se van dividiendo, ¿verdad? La romana parece que sí, que entre la griega y la romana siguen un curso hacia arriba y ahí se empiezan a dividir en los eslavos y escandinavos, ¿verdad? Entre los árabes y así, conforme las ramas que van utilizando el árbol, conforme se va dividiendo en el mundo. Hay una lectura en la Biblia en donde habla de la confusión de los idiomas con la Torre de Babel, ¿no? Bíblicamente ahí se empieza la división de los idiomas, o sea que prácticamente el idioma nace con el hebreo y después en la Torre de Babel se bifurcan y para que no siguieran construyendo, se hace un poco de leyendoso, ¿no? Eso de que llegaran al cielo, pues es imposible, ¿no? Es una manera de ver de algún rey de esos tiempos que creyó confundir y más bien salieron confundidos todos. Bien, la rotulación principalmente es un medio de comunicación. Vamos a empezar con el área ya técnica de lo que es la rotulación. Los factores que condicionan la legibilidad de un rótulo o un texto. Primero tenemos que ver como básico el diseño de la letra, el espacio que existe entre letra y letra, el tamaño de la letra, la longitud de la línea, o sea, qué tanto vamos a ocupar, qué nos puede caber, qué frases nos pueden caber en esos espacios, qué nos están pidiendo para que nosotros podamos trabajar en ese espacio. El espacio entre línea y línea y la calidad de la impresión. Acuérdense, por ejemplo, en los cuadros de sus trabajos, de sus prácticas de la libreta, en los cuadritos de referencia, ¿verdad? Se llaman, son pequeñas portaditas que debe de llevar cada trabajo. Ahora bien, hay quienes hacen de su trabajo, de toda la página, una portada incrementada en todo lo que tienen, pues
no se ve mal. La creatividad es importante también. Lo que estaban viendo ustedes a través del dibujo, pues no es otra cosa más que el señalamiento de cómo se presentan las cosas en los trabajos de dibujo, ¿verdad? No quiere decir que para todo tengan que llevar esa misma rigidez en sus trabajos. Ustedes son unos chicos muy creativos, unas muchachitas muy creativas, sobre todo las niñas tienen mucha creatividad para usar las letras, se están volviendo increíblemente, ahora me di cuenta con sus libretas que están volviendo a la letra manuscrita, que bueno, cuando se usa con la mano es manuscrita, pero cuando es, ya están usando la cursiva, ¿verdad? Letra sobre letra, como nos enseñaron a nosotros a escribir en aquellos tiempos ya de la prehistoria. Sí escribí con lápiz, no escribí con cincel, desde luego, ni en la piedra, ¿verdad? Ya soy un poquito más moderno, aunque no lo crean. Bien, después de eso, el lenguaje de las letras. Hay una palabra que viene ahí que dice fragancia exquisita. Ustedes lo han de ver notado en la página 65, no, 85. Viene esta palabra que dice aquí, fragancia exquisita, con una letra muy cuadrada y con una letra que dé tono a la exquisitez de la fragancia y que concuerde con la fragancia. Esto es a lo que se le llama rotulación, que nosotros podamos entender qué hacer. Y ustedes lo hacen muy bien cuando me entregan esos trabajos, desde luego, ¿verdad? Ahora bien, ustedes tienen, teniendo esa capacidad, bueno, pues se hace fácil. Ahora bien, dentro de lo que es la rotulación, van ustedes a ver cómo se hacen esos trabajos, ¿verdad? Tienen ustedes en la página 86 esta calidad de letras, en donde vamos a ver cómo vamos a usar la palabra, qué tipos de letra o fuentes. Se le llama tipo originalmente por la tipografía. Acuérdense de que la letra tiene una familia tipográfica, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Los espacios que se dejan, que se van dejando, ¿verdad? Entre letra y letra, y cómo se pueden realizar. Esto, pues, antes había unas pinturas, unas plumillas especiales. Tienen ustedes una guía y cómo buscar el espacio, el tamaño de las letras, ¿verdad? Que eso ya lo vimos nosotros con la itálica, que fue la que utilizamos, o romana, que fue la que utilizamos para nuestros dibujos. Es la que más bien se usa siempre para el dibujo. Es una letra muy, muy clara, muy entendible. Ahí están cómo se realizan los trazos, ahí están cómo se hacen los espacios, ¿verdad? Entre una y otra, para que se vea la palabra compacta como debe de ser. Bien, ahora bien, vamos a ver ya si tienen alguna duda, ahí en el espacio que estamos en el WhatsApp, me hacen preguntas y ahí las vamos contestando. Ahora bien, en el papel de las artes gráficas, si tenemos letras o tenemos dibujo para hacer la gráfica, pues obvio que debemos de tener papel. El papel juega un papel, válgame la redundancia, muy importante en esto de la escritura. Su invención fue, según parece, fue del chino Tsai Long, u otro nombre, Tsai Leu, el inventor del papel fabricado a partir de fibras vegetales. Así fue como se fabricó el papel chino, desde luego, o de trapos. La fibra del papel viene de los vegetales y el trapo también viene de los vegetales, pues el algodón es un vegetal y el trapo viene del algodón, y con ese mismo algodón se podía hacer el papel. No es otra cosa más que el algodón muy desmenuzado, muy desmenuzado,
y aglutinado con agua y pegamentos y se hace en el papel. No me acuerdo en qué clase hicieron ustedes hace un buen tiempo papel reciclable. En algunos grupos se llegó a hacer. Bien, empieza a usarse alrededor de 500 años antes de Jesucristo. Entonces en Chile la invasión de Salomón conquista consistía en aprisionar las fibras de cáñamo e hilos viejos en un mortero de piedra, escurriendo luego el exceso de líquido con un tamiz. Entonces este fue el origen de la fabricación del papel llamado a la forma. Bien, principales clases de papel. También tienen ustedes ahí en su manual una lista de las principales clases de papel, ¿verdad? En donde ustedes verán los usos, en donde se pueden usar y en donde no, lo pueden adquirir, ¿verdad? Hay papel para offset corriente, para offset superior, hay para lito offset. Actualmente, antes nada más existía la manuscrita y la imprenta. Y la imprenta da la facilidad para poder hacer muchas copias de un manuscrito que se tuviera, ¿verdad? Pero actualmente la imprenta como que quedó atrás, ya no encontramos imprentas de la de Gutenberg, ya esa imprenta pues está en desuso prácticamente. Sí hay por ahí algún taller todavía que la tenga, pero ya casi todo está hecho a base de impresoras digitales, ¿verdad? De muchas marcas. Y ahora pues y hay mucho mayor rapidez para el trabajo, para la entrega de un trabajo. Antes, para hacer un libro en imprenta se demoraba mucho tiempo. Para nosotros, en tiempos de nosotros, hacer un libro de la titulación, para la titulación, demoraba mucho tiempo. Uno de los factores más importantes para que demorara la titulación. Ahora pues muy fácilmente se puede titular con trabajos de investigación, etcétera, ¿no? Y hacer inclusive la famosísima, no me acuerdo cómo se llama. Bien, el libro para la titulación, pues había que esperarse, había que revisarlo, tener una persona que nos ayudara para que el orden de las palabras no se hicieran confusión. Nuestro español escribimos, ponemos una coma en un lugar o un signo de admiración en un lugar incorrecto y no dice lo que queremos expresar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Se llama no sé qué de orden. Estas personas que se dedicaban antes a esto, debe de haberlos, porque ahora vemos en la televisión cada comunicador que dice cada barbaridad, que no tienen ese perfeccionador de la palabra del español, que aunque ahora la academia ha dejado que existan muchas palabras que no existían o muchos vocablos que se llegan a confundir actualmente, a partir de un tiempo, la palabra cantinflas, ¿verdad? Una palabra de un nombre, de un mimo, de un cómico o comediante mexicano, por la fama que adquirió él, pues entró a la academia y como hablaba se le decía cantinflear, o se le dice cantinflear, ¿verdad? Bien, hay papel, muchos otros tipos de papeles. Tenemos el papel para la Biblia, es muy especial, es hecho de fibra de arroz, fíjense nada más. El pergamino, hay papel registro,
el verjurado, el gofrado. Hay papeles de colores también, no solo blanco, ¿verdad? Papel para copias, papel cubierta, papel cartulinas. Hay Bristol, cartulina Couché, Eurocote, la cartulina que les pedí para la cartulina rascable, que se llama ilustración, es papel ilustración. Junto con la ilustración hay otro que se llama papel cascarón, ¿verdad? Y así. Hay papeles que adquieren su nombre a través de las telas. Hay papel de lino, por ejemplo. Bien. Y viene en formatos, en diferentes formatos, ¿verdad? Tamaños desde los más grandes son de 70 por 1 metro, 65 por 90, por ahí van variando, ¿verdad? Van variando los tamaños de los papeles. Y el más conocido para nosotros es el papel carta, que viene a medir como por ahí de 20 y tantos centímetros, 28 centímetros por 20, por 21, 22. Es el papel carta. Y tenemos para usos escolares y profesionales tenemos el carta, el oficio, el doble carta, ¿verdad? Que esos son los tres más conocidos. Y ya luego el papel que le decimos nosotros, lo conocemos como papel bond, pero tanto el carta como el oficio como el doble carta son bond. La fabricación, esa fabricación, la textura que tiene, se le llama bond. Bien, en la página 90 de su manual van a encontrar ustedes los diferentes tamaños que hay para la tipografía en la que existía para el tipo de trabajo que ustedes vayan a hacer, ¿ok? Bien, ahora bien, ahora hay técnicas de reproducción. Las primeras técnicas de reproducción fueron en máquinas, ¿verdad? De tres tipos. Era la manual. Hay una que se llamaba Minerva, de alguna situación que era horizontal. La manual era horizontal, se pasaba sobre la mesa, ¿verdad? Y sobre un plano el papel y un rodillo para poder ir acomodando las letras, para que pesara y oprimiera el papel sobre la tinta y el molde que tenían que escribir, ¿verdad? Había otra prensa que se llamaba Minerva y una prensa que se llamó máquina plana. Generalmente la Minerva era la que conocen ustedes, que baja todo, se entinta el rodillo y baja y vuelve a subir, ¿verdad? Tiene un plano, entra, plasma los tipos y vuelve a subir y quita la hoja y ahí está trabajando. Uno jala al momento de jalar y al momento de escapar, jala la hoja y luego pone la otra y así va, con una y trabajando. Ese era un trabajo que ahora nada más salen en las máquinas así, de una manera muy, muy, muy perfecta, ¿ok? Ahora bien, dentro de todo eso vino después de la máquina, de la famosísima máquina de imprenta de Gutenberg, vino una que se llamaba Litho-Offset, ¿verdad? De todas estas máquinas que les estoy hablando, tienen ustedes tienen ustedes información en su manual, ¿ok? Todas vienen en su manual. Y ahí vienen los sentimientos, la formación, los pasos, cómo actuaban, ¿verdad? Una explicación no basta para saber lo que era una máquina, había que estar en una. Ojalá y nos dé tiempo. Yo conozco por aquí una imprenta, no sé si en la secundaria Justo Sierra, ahí hay una, todavía lleven el taller de imprenta. Sería fabuloso, ojalá y nos dé tiempo. Esto le digo yo, el parvovirus acá entre nos, para que nos dé tiempo de
que nos dé tiempo de hacer una visitadita ahí en la Justa Sierra. Yo voy a investigar a ver si todavía funciona ese taller, para que la conozcan y a ver si nos las pueden poner a trabajar. A lo mejor habría que comprar un poquito de tinta. Bien, de ahí, de ese tipo de trabajos de la imprenta, nace el famosísimo grabado en hueco, que se llama hueco grabado. No es otra cosa más que un cilindro que va pasando en un liso sobre un grabado sobre el papel, en medio del papel, y que ahí se va haciendo con ese hueco grabado la litografía que se quiere realizar. Bien, y eso ahora nos lleva al inicio de del grabado en digital. O sea, empiezan a salir ya las camisetas. Así empezó, ¿verdad? Después, en muchos utensilios, en cualquier parte, pueden hacer un grabado a través del sistema digital, a través de la computadora. ¿Eh? Tazas, plumas, pañuelos, en los mismos lentes. Ya esto que tienen aquí no es un grabado como el que hacían antes. Ahora ya nada más con ese tipo de grabado que se llama serigrafía. Y yo no entiendo y busco la palabra en el diccionario porque me brinca